los monstruos reales. Y vamos a empezar por unos monstruos tremendamente interesantes. Los nadadores del lago Baikal. No sé si ustedes habían escuchado de esta extrañísima historia. Aquí los podemos ver en este elemento que anunciaba lo que íbamos a hablar: agua. Y déjenme contarles un poco de una historia que me parece que es muy interesante. Atención. En la negrura helada del lago Baikal, a decenas de metros bajo la superficie, el silencio absoluto envolvía a un grupo de 7 buzos militares. Mientras exploraban las profundidades, sintieron que algo o alguien los observaba. Y no se equivocaban. Desde la oscuridad, unos ojos enormes se abrieron entre la penumbra. Eran 3, 5, no, 7 figuras gigantescas que se deslizaban con una agilidad inhumana. Estas figuras medían más de 3 metros de altura, cuerpos imponentes, trajes metálicos que brillaban bajo la tenue luz de las linternas de estos 7 buzos. Estos 3 seres se movían como si el agua no les ofreciera resistencia. Comenzaron a rodear lentamente a los intrusos. Los buzos, desconcertados pero entrenados, intentaron capturar a uno de ellos. Ese fue su más grande error. Desde tiempos inmemoriales, el lago Baikal ha sido venerado y temido por las comunidades locales. Los antiguos habitantes de la región, como los buriatos, hablaban de espíritus guardianes que estaban ahí bajo el agua. Incluso hablaban de un dragón del lago que acechaba en las profundidades. Según la leyenda, aquella criatura colosal podía arrastrar a los pescadores imprudentes a su reino submarino. Para apaciguarlo, cuenta la historia que los lugareños ofrecían pieles finas, joyas e incluso sacrificios de sangre en la orilla. Y esto es bien importante porque en muchas culturas ocurren situaciones similares. Estas supersticiones ya perfilaban al Baikal como un lugar donde lo natural y lo sobrenatural se entrelazaban. Con el paso de los siglos y la llegada de la modernidad, los misterios del Baikal no solo persistieron, sino que adoptaron nuevas formas. En la segunda mitad del siglo XX, cuando científicos soviéticos exploraron el lago con tecnología avanzada, se toparon con enigmas que evocaban aquellas viejas leyendas. En la década de 1970, una expedición con un pequeño submarino de investigación conocido como batiscafo descendió a más de 1000 metros de profundidad en este lago. Los investigadores Vladimir Alexandrov y Gennady Seliverstov, Gennady Seliverstov, reportaron asombrados que en la negrura absoluta, allá abajo, se encendieron de repente unas luces danzantes. Estas luces blancas y amarillentas flotaban y se movían como si tuvieran vida propia. De repente, un haz luminoso intenso surgió de las profundidades. Este haz de luz iluminó el batiscafo. Durante unos segundos que ellos sintieron eternos, los instrumentos fallaron, el motor quedó en silencio. Los científicos apenas pudieron recobrar el control cuando la misteriosa luz desapareció sin dejar rastro. Aquella experiencia, sepultada en informes confidenciales, reforzó la idea de que algo inexplicable habitaba en este lago. Y voy a ser muy enfático con lo siguiente. Esto que te estoy narrando no es una leyenda, no es una historia que se cuenta en este lugar, no es el cuento que los pescadores les cuentan a sus hijos para que tengan cuidado con el lago. Esto que te estoy narrando es un hecho real, documentado, sepultado durante mucho tiempo, pero que en algún momento llega a ver la luz. Estos científicos, en efecto, ingresaron a estas profundidades, vieron estas luces danzantes
y un haz de luz no proveniente de estas luces que ellos observaban a la misma altura, sino proveniente del fondo abisal. Impactó este haz de luz contra esta especie de submarino, apagó el motor y también el sistema eléctrico. Estamos hablando de tecnología. Alrededor de esas mismas épocas, habitantes de las aldeas costeras comenzaron a narrar encuentros inquietantes. Había quien aseguraba haber visto objetos submarinos brillantes emergiendo desde el agua y volando hasta perderse en el firmamento nocturno. Uno de los avistamientos más recordados ocurrió en el año de 1987, cerca de la remota localidad de Kurma. Una noche clara, con la luna llena dominando el cielo, más de una docena de vecinos contemplaron atónitos un enorme objeto de unos 70 metros de diámetro suspendido sobre el lago. Este objeto tenía forma de disco y en su borde mostraba lo que ellos mencionaron como ventanas. Unas ventanas de luz amarilla con un resplandor púrpura brillante que pulsaba en el centro del objeto. Este artefacto silencioso flotó unos instantes y luego, con velocidad asombrosa, se internó en las colinas de Oldcombe para no volver a ser visto. Este suceso, respaldado por múltiples testigos, se sumó al expediente de lo inexplicable en el lago Baikal. La idea de que seres humanoides gigantes habitan las profundidades de un lago remoto es tan aterradora como seductora. En un mundo donde la ciencia ha cartografiado continentes, explorado la luna, el Baikal nos recuerda cuán poco sabemos de nuestro propio planeta. Sus aguas alcanzan más de 1.600 metros de profundidad. Son aguas oscuras y gélidas, donde la luz del sol jamás llega hasta el fondo. Es un abismo silencioso. Este lago milenario, aislado durante millones de años, alberga especies únicas en el mundo. Y creo yo que ese es uno de los puntos más importantes de este lago y razón por la cual, además de las leyendas, los avistamientos reportados, hay un especial interés del gobierno de la ex Unión Soviética y ahora del área de inteligencia de Rusia para entender qué es lo que ocurre en este lago. Siendo que en este lugar, en este lago, hay especies únicas en el mundo, la existencia de criaturas desconocidas en sus profundidades no resulta imposible para la ciencia. De hecho, cada año se descubren nuevas formas de vida en ecosistemas abisales, como el de este lago. Sin embargo, los supuestos humanoides del Baikal exceden la explicación biológica y llegan a rozar lo mítico, lo inexplicable. Algunos sugieren que podrían ser visitantes de otro mundo, extraterrestres que usan las gélidas aguas como refugio o portal. Otros creen que se trata de una civilización subacuática terrestre, quizá los últimos remanentes de antiguos seres que evolucionaron aparte de la humanidad. Sea cual sea la teoría, todos coinciden en algo: sí existen y han logrado permanecer ocultos de la mirada humana, lo cual en sí mismo resulta escalofriante. Para los buzos soviéticos que se adentraron en sus dominios, los nadadores encarnaron la humildad forzada del hombre ante una naturaleza imponente. Por más tecnología y valentía que desplegaran, hubo algo en el lago Baikal que los superó. Como en las antiguas narraciones de marineros que desafían a monstruos marinos, aquí, en el lago Baikal, los protagonistas reales, militares, buzos, investigadores, enfrentaron un enigma que los obligó a reconocer que en las profundidades existen fuerzas desconocidas con las que no se puede luchar sin consecuencias. Regresemos a la historia del principio. El expediente más célebre y estremecedor sobre los nadadores del Baikal proviene de un informe militar soviético, real, fechado en el año 1982. Ese año, un equipo de 7 buzos de la Armada se encontraban realizando ejercicios de exploración en las heladas aguas de este lago. Eran buzos de élite, acostumbrados a misiones peligrosas, pero nada podía prepararlos para lo que encontraron
a unos 50 metros de profundidad. En medio de la penumbra acuática, las linternas de los submarinistas iluminaron algo insólito: figuras humanoides. Estas figuras humanoides se movían lentamente bajo el agua, suave, parecían deslizarse. Al principio, los buzos pensaron que se trataba de otros buceadores, quizá con trajes experimentales, porque aquellas siluetas no parecían animales. Eran humanoides que llevaban trajes plateados ajustados al cuerpo. Había algo que no cuadraba. No podían ser seres humanos, ya que estos seres medían cerca de 3 metros de altura y además no llevaban ningún equipo de oxígeno visible. Simplemente flotaban en las profundidades, observando. La patrulla submarina quedó atónita. ¿Qué fue lo que hicieron? Por supuesto, informar al oficial al mando que se encontraba en la superficie. Le narraron acerca de ese extraño contacto inesperado con esas criaturas. La orden que siguió fue temeraria. El oficial al mando les exigió que capturaran a uno de aquellos seres y lo trajeran a la superficie. Por supuesto, estaban buscando pruebas tangibles de lo que por años habían sido solo rumores. Estos buzos de élite, con más valentía que prudencia, desplegaron una red subacuática y avanzaron lentamente hacia una de estas figuras, la que se encontraba más cercana a ellos. Durante unos instantes, las criaturas no reaccionaron, como si no temieran la presencia humana. Cuando la red se abrió, se desplegó bajo el agua e intentaba envolver a uno de estos gigantes, todo se precipitó en el caos. Estos seres se abalanzaron, tomaron la red, sumergieron rápidamente a estos buzos y después, de unos cuantos metros a una velocidad inaudita, con una fuerza descomunal, una fuerza invisible, quizá una fuerza tecnológica, el agua en la superficie se sacudió. En un parpadeo, los 7 hombres fueron arrojados fuera del agua hacia la superficie, como si se tratara de simples muñecos. Habían sido impulsados fuera del agua por una onda poderosa. Los cuerpos de los buzos emergieron súbitamente, volaron varios metros por encima antes de caer de nuevo en tierra firme. Algunos pescadores en la lejanía vieron con horror aquel espectáculo imposible. Era como si una explosión submarina hubiera expulsado a estas personas con una violencia antinatural. El resultado fue trágico. La ascensión súbita desde esa profundidad sometió a los buzos a una descompresión brutal. Uno tras otro, los hombres comenzaron a retorcerse con dolor agonizante. La temida embolia por descompresión atacaba a sus organismos. En la base militar, solo disponían de una cámara hiperbárica operativa para tratar este tipo de accidentes. Esta cámara tenía una capacidad limitada. Una persona. Desesperados, intentaron salvar a varios a la vez en la misma cámara, pero ya era demasiado tarde. 3 de los buzos, incluyendo al comandante, murieron poco después a causa de las lesiones internas. Y quiero explicar esto. Las lesiones no fueron a causa del golpe en el agua o aquel que cayó sobre el terreno. Las lesiones fueron internas debido a la descompresión. Quienes alguna vez hayan buceado, sobre todo en este tipo de profundidades, saben que una vez que estás en esta zona profunda y necesitas salir, tienes que hacerlo muy lentamente. Muy lentamente. En caso de que aceleres un poco esa subida, tienes que entrar a una cámara hiperbárica. Imaginen lo que ocurrió con estos buzos que en esa profundidad, estos seres que se movían suavemente, seres de 3 metros, con una fuerza descomunal, con estos trajes plateados, con una tecnología pues no humana, los toman, los sumergen y luego los hacen salir del agua despedazándolos por dentro. 3, repito, incluyendo al comandante, fallecieron
Básicamente, apenas regresaron a la superficie. Los 4 restantes que sobrevivieron quedaron con secuelas permanentes, gravemente afectados física y psicológicamente por esta experiencia. Por supuesto, sus funciones cerebrales nunca volvieron a ser las mismas, físicamente destruidos. Este incidente sacudió a las altas esferas militares. El general Demianenko, jefe del servicio de buceo militar de la URSS, se desplazó personalmente a la región tras conocer el informe. Según documentos desclasificados años más tarde, el general emitió una orden estricta a todas las unidades: no intentar capturar a los humanoides subacuáticos si volvían a encontrarlos.